Cuando empiezan su maternidad, empiezan a criar, se convierten en madres, empiezan a sentir un fuerte rechazo hacia su propia madre, hacia su familia de origen, pero en especial hacia su madre. Esto sucede en un alto porcentaje de casos. Se convierten en madres, empiezan la relación con su bebé y empiezan a sentir un fuerte rechazo, a veces hasta desprecio por su madre. Se siente mucha ira hacia la propia madre y cómo esta madre crió a sus hijos, ¿no? Nos empezamos a comparar, empezamos a recordar y empezamos a ver que hay situaciones dolorosas que vivimos en aquel momento, quizás, bueno, muy probablemente no resueltas, que empiezan a emerger, a verse reflejadas en la crianza de nuestros hijos. A medida que vamos relacionándonos con nuestros hijos, empezamos como a recordar, a conectar con aquellas vivencias, con nuestras madres, y generalmente se vive de una manera muy crítica, con un juicio muy fuerte, muy inflexible hacia la propia madre. Surge mucha ira y casi a veces incluso rencor. Es la conexión con nuestra niña herida, nuestra niña, esa niña, ¿no? que sufrió situaciones que en ese momento no tenía recursos para afrontar y que se sintió emocionalmente muy herida, ¿no? Conectamos con esta parte nuestra, con este dolor emocional del pasado y desde esa niña herida volvemos a enfadarnos con nuestra madre, nos rebelamos contra ella y queremos proteger a nuestro bebé, a nuestra cría. Y entonces muchas veces lo que intentamos es hacer lo contrario de lo que hicieron nuestras madres, hacerlo todo diferente, ponerlo todo en duda, todo en cuestión, para protegernos porque tenemos miedo de no saber hacerlo bien, o no saber hacerlo como nosotras queremos, y además porque no queremos repetir este modelo que es el que tenemos más disponible, que es el de nuestra propia madre, porque no queremos que nuestros hijos e hijas crezcan con el mismo dolor o con el mismo sufrimiento que nosotras vivimos en su momento. Desde esta niña herida adoptamos una posición muy defensiva, muy contraatacante, ¿no? Vivimos como un ataque, todos esos recuerdos, esas vivencias, y nos solemos poner en posición de contraatacar en este caso a nuestras madres, y es una actitud de alerta, de hipervigilancia, para no repetir el modelo, para no
hacer lo mismo que vivimos nosotras. Y es una actitud muy poco compasiva, muy poco, comprende muy poco, ¿no?, toda la vivencia, porque es desde esa parte infantil, herida y dañada, desde la que estamos reaccionando, desde la que estamos bueno, enfrentando la situación, ¿no? Desde esa parte asustada, desde esa parte que se siente incapaz de gestionar, desde esa parte tan vulnerable, tan herida, desde esa parte pues infantil que está, que tiene miedo y que tiene dolor, ¿no?, y mucha vulnerabilidad. Entonces la reacción suele ser en un principio actuar de manera distinta y oponernos mucho, ¿no?, a nuestras madres o a las mujeres mayores, ¿no?, de nuestra familia. Y entonces suele haber conflicto con la propia madre, porque, bueno, pues porque realmente nos volvemos a relacionar desde esa niña, desde esa parte, ¿no?, niña enfadada, herida y asustada, con la propia madre. Entonces no estamos relacionándonos desde una adulta a otra adulta, ¿no?, una adulta que es madre a otra adulta que es madre y abuela, sino que nos estamos relacionando desde una niña a una adulta que es su madre, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una, claro, es una manera de interactuar que en la edad adulta, o sea, siendo dos adultas en realidad, por edad, bueno, pues es muy conflictiva, ¿no?, y genera mucho malestar, porque no hay una correspondencia, no se corresponde, ¿no?, la personalidad con la que nos estamos relacionando con lo que es nuestra edad cronológica y nuestras capacidades en el presente, que ya no son las capacidades de esa niña herida del pasado, ¿no?, sino que ya, bueno, pues hay una serie de recursos y de conocimientos y de experiencias actuales de las cuales nos estamos desconectando, porque es esa parte asustada de la niña que fuimos, ¿no?, que es la que está emergiendo muy fuertemente, ¿vale? Y esto pasa mucho cuando una mujer se enfrenta a su propia maternidad y a la crianza de sus propios hijos, ¿no? Conecta mucho con esto y se genera muchísimo conflicto muchas veces con las madres. Poco a poco esto se va integrando y todo esto se va modificando y luego hay muchísima más comprensión, muchísimo más entendimiento, pero sí que suele producirse en una etapa inicial de la maternidad, suele producirse mucho este distanciamiento, este enfado, esta rabia contra la madre, ¿no? Y empezar como a construirnos desde la oposición a lo que conocemos o a lo que vivimos. Entonces, lo que quiero destacar en este vídeo
es que esta dinámica que se produce tan frecuentemente suele surgir por la conexión con esa niña interior herida, asustada, que sufrió en determinados momentos de su infancia situaciones que no supo afrontar, que no supo resolver y que quedaron ahí esas heridas, ¿no? Sin embargo, cuando ya desde la etapa adulta conseguimos ir integrando todo esto, aquellas heridas, ¿no? Y empezar a vernos como que personas distintas a esa niña que en ese momento no tenía recursos emocionales ni personales para afrontar, pero no, vemos la persona que somos en el momento actual, en el momento presente. Entonces empezamos a poder enfrentarnos a la realidad de nuestra maternidad y de cómo fuimos maternadas desde una manera mucho más comprensiva, más compasiva, más integradora, ¿no? Reconociendo un poco lo que es la vivencia y la experiencia de una manera más global y más en conjunto, y quizás más pacificadora. Esto algunas personas sí que necesitan un trabajo interior más fuerte, y otras de manera espontánea lo empiezan a comprender y a integrar con el paso del tiempo, ¿no? Y a medida que van creciendo como madres ellas mismas. Pero es algo que sucede mucho, y que es algo que está en la primera etapa, ¿no? De la maternidad, suele estar muy, muy presente, ¿no? Ese miedo a repetir el modelo, ese miedo a dañar a los hijos conectando con nuestras heridas emocionales de la infancia, y esa oposición a la madre. Y bueno, pues al final todo esto está marcado realmente por el miedo a dañar y el miedo a reconocer esos propios daños que tenemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se está generando una dinámica de crianza y de relación tanto con los propios hijos como con la propia madre, la madre de cada una, basada en el miedo a repetir errores, o lo que cada una considere errores de su madre en la crianza. Entonces, bueno, pues al final cuando esto pasa es eso, estamos criando, estamos relacionándonos desde el miedo, y esto nos está suponiendo un obstáculo enorme a la amabilidad en la relación, tanto en la relación con nuestros hijos, como la relación con nuestra madre, como la relación con nosotras mismas. Si hay miedo, es muy difícil que haya amabilidad, porque el miedo nos impulsa a defendernos o a huir, o nos paraliza, y sin embargo la amabilidad nos movería al acercamiento, a la comprensión, a la aceptación, a la paz. Entonces, claro, miedo y amabilidad no son fácilmente compatibles, ¿vale?
Entonces, bueno, cuando superamos, ¿no? esa relación desde la niña herida, que está asustada, que tiene miedo, que se opone, que se enfada, ¿no? Para protegerse, superamos y nos enfocamos en la amabilidad nos va a poner en el momento presente, en las capacidades presentes, en la voluntad de acercamiento, en la pacificación, y es lo que nos va a permitir pues establecer relaciones con nosotras mismas y con los demás mucho más plenas, mucho más calmadas, mucho más pacíficas y mucho más propicias para nuestra salud emocional y la de las personas que tenemos alrededor. Así que, bueno, criar desde la amabilidad y relacionarnos con nuestras madres, con nosotras mismas también, desde esa amabilidad, es lo que nos va a ayudar a poder tener una vivencia mucho más pacífica, mucho más integradora, mucho más plena, mucho más feliz de la propia maternidad. Muchas gracias a todas las que habéis estado aquí viéndome. Lo dejo ahora en grabado para que podáis verlo las demás y las que habéis entrado hace poco. Y nada, os deseo que tengáis un buen día.